Había algo peculiar en la forma en que el silencio se apoderaba de la casa de Javier. No era el silencio de un hogar tranquilo, sino uno pesado, como si el propio aire se condensara sobre sus hombros, listo para desmoronarse en cualquier momento. Caminaba por los pasillos con pasos lentos, como si temiera que cualquier sonido pudiera romper el delicado equilibrio que había en el ambiente. Era la casa en la que creció, pero ahora le parecía ajena, vacía, sin vida. Y esa noche, más que cualquier otra, sentía que estaba a punto de perderlo todo. Cuando Javier recibió la llamada, no sabía qué esperar. Estaba acostumbrado a recibir noticias inesperadas. Después de todo, su vida siempre había sido un torbellino de altibajos. Pero la voz al otro lado de la línea era diferente. El tono calmado, pero firme, de la mujer que le hablaba fue suficiente para helar su sangre. Javier, necesitamos hablar. Es sobre tu madre. El corazón de Javier se disparó. Su madre, la mujer que siempre había considerado inmortal, como todos los hijos piensan, estaba en peligro. Esas palabras desataron un torbellino de emociones. Miedo, preocupación, impotencia. Sabía que algo no estaba bien, pero no imaginaba que la verdad sería tan devastadora. Miró el reloj. Eran las 2 de la madrugada, la hora exacta en la que su madre siempre lo llamaba, cada noche, para charlar, pero nunca lo hacía para asuntos serios. Javier sabía que su madre siempre había tenido una manera de mantener todo en secreto, especialmente las cosas difíciles. Y ahora, por más que intentara convencerse de lo contrario, sabía que estaba a punto de enfrentarse a la verdad más dolorosa de su vida. Tras horas de angustia y un viaje desesperado hacia el hospital, donde trataba desesperadamente de entender lo que estaba sucediendo, Javier se vio solo, frente a la puerta de la habitación de su madre. Sabía que su vida cambiaría para siempre en ese momento. El miedo y el dolor eran insoportables, y por un instante se preguntó si estaba preparado para enfrentar la realidad. La puerta se abrió lentamente y antes de que pudiera dar un paso, la enfermera que lo recibió con un tono grave, lo miró a los ojos y le dijo: «Tienes que estar preparado para lo que vas a escuchar». Y con esas palabras, Javier sintió como si el suelo fuera a abrirse bajo sus pies. Respiró hondo, como si intentara contener el dolor, pero el peso de lo inevitable estaba llegando. Su mundo, que siempre había estado sustentado por una fortaleza invisible llamada madre, estaba a punto de desmoronarse. Entró a la habitación con pasos pesados, sin saber exactamente qué esperar. Su madre estaba allí, con los ojos cerrados, pero con ese semblante sereno que solo ella lograba tener, incluso en los momentos más difíciles. Y entonces habló. Su voz era rasposa, como si cada palabra fuera un sacrificio. Javier, hijo mío, sabía que este día llegaría. Hay algo que necesitas saber. Las palabras que ella pronunció a continuación lo cambiaron todo. Revelaciones antiguas, secretos enterrados durante años, mentiras que habían sido cuidadosamente guardadas. Todo lo que Javier creía sobre su vida, sobre su madre, se desmoronó. No estaba preparado para eso. Las cosas que él siempre había tomado como pilares verdaderos de su existencia ahora caían por tierra. De alguna manera, en ese momento, Javier se dio cuenta de que la única manera de seguir adelante sería enfrentarse a la verdad, por más dolorosa que fuera. Su madre se estaba muriendo, sí, pero lo que ella reveló en esa cama de hospital era el verdadero dilema de su vida. Un dilema que tendría que resolver, no solo por ella, sino por él mismo. El rostro de su madre, ahora más frágil, parecía querer decir algo más, pero se calló. Javier sintió el peso de su historia, de una vida entera construida sobre una base de mentiras y medias verdades, y ahora la verdad era su única salida. Pero, ¿sería capaz de lidiar con ello? ¿Sería posible, después de tanto tiempo, aceptar lo que su madre le había dicho? Antes de salir de aquella habitación, con las manos temblorosas y el corazón apretado, miró a su madre una última vez, una última oportunidad para entender todo lo que se había perdido, una última oportunidad para reconstruir la relación con ella y, tal vez, consigo mismo. Pero todo lo que tenía eran los secretos que ahora estaban al descubierto, listos para ser desvelados.
Mientras la puerta se cerraba detrás de él, Javier sabía que esa historia aún no había terminado. Esa revelación era solo el comienzo, y lo que venía por delante sería una prueba para su alma. Necesitaba respuestas. Respuestas para las preguntas que no sabía que tenía hasta ese momento. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, ya sabes que esto no es solo un relato cualquiera. Esta historia está a punto de revelarse de formas que no imaginas. Si aún no te has suscrito al canal, no pierdas más tiempo. Suscríbete ahora para seguir esta jornada y muchas otras historias como esta, que tocarán tu alma y te harán reflexionar sobre la vida, sobre las elecciones y sobre lo que realmente importa. La noche cayó, y el hospital, ahora en silencio, parecía reflejar la misma quietud sombría que Javier sentía en su corazón. Aún no había digerido completamente las palabras de su madre. Lo que ella le había dicho seguía resonando en su mente, como un eco distante, como si quisiera alejarse de esa revelación aterradora, pero fuera incapaz. Sin embargo, la verdad ya había sido lanzada, y sabía que no podía ignorarla más. Después de dejar la habitación de su madre, Javier se quedó parado en el pasillo, observando el movimiento de los enfermeros y médicos que pasaban de un lado a otro. Cada uno de ellos parecía tener su propio destino, una rutina que no paraba, mientras él se veía estancado, atrapado en una montaña rusa emocional que no podía controlar. ¿Qué iba a hacer con todo lo que había descubierto? ¿Qué debería hacer ahora? La ansiedad apretaba su pecho. Ya estaba lejos de la sala de espera, pero aún sentía las miradas curiosas de las personas. Buscaba el vacío, el silencio, donde pudiera aislarse del dolor que acababa de descubrir. Pero, ¿cómo huir de una verdad que estaba dentro de él, clavada como una cuchilla afilada? ¿Cómo ignorar lo que su madre le había dicho? Sabía que no sería sencillo. Nada en su vida había sido sencillo hasta entonces. Al llegar a casa, Javier fue directo a su oficina, ese pequeño espacio donde pasaba horas analizando datos, estudiando informes, tomando decisiones difíciles. Pero esa noche no sería sobre números o negocios. Estaba fuera de control, dominado por algo que jamás había esperado enfrentar: los secretos de su propia vida. Se sentó en su mesa y con la mente confundida miró el cuadro en la pared. Era una foto antigua, de él y su madre, aún jóvenes, en un momento de felicidad que ahora le parecía distante. ¿Cómo todo cambió tan rápidamente? ¿Cómo las cosas se transformaron en algo que jamás podría prever? Miró la foto durante unos segundos más, pero no fue capaz de encontrar una respuesta. Entonces su teléfono sonó. Miró el número en la pantalla. Claudia, su hermana. Nunca habían sido cercanos, pero en momentos como este, la conexión entre hermanos era necesaria. Sabía que ella probablemente también había sabido de la noticia. Respiró hondo, vaciló por un instante y contestó. Hola, Javier, ¿estás bien? La voz de Claudia era suave, pero llevaba un toque de preocupación. Ella sabía que él estaba lidiando con más que solo la salud de su madre. Sabía de la tensión entre ellos. Yo... no sé, Claudia. Esto... todo esto es muy confuso. No sé cómo lidiar con lo que ella me contó. Javier se permitió ser vulnerable, algo raro en él. Siempre fue el tipo de persona que guardaba sus sentimientos, que prefería resolver las cosas solo, sin pedir ayuda. Pero esa noche sentía que no tenía fuerzas para enfrentarlo todo por sí mismo. Claudia suspiró al otro lado de la línea, un sonido que llevaba todo el peso de la situación. Sé que esto es difícil. No sé exactamente lo que te contó, pero a veces las personas tienen sus secretos. Creo que nuestra madre, bueno, ella tuvo los suyos, y nosotros nunca lo supimos, ¿verdad? Siempre pensamos que sabíamos todo sobre ella, pero tal vez es hora de ver las cosas de otra manera. Javier sintió el peso de esas palabras. Nunca se permitió cuestionar a su madre. Nunca pensó que ella tuviera algo escondido. Pero ahora, la revelación de su madre había rasgado una cortina de ilusión que él había cultivado durante años. Se sentía traicionado, pero al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que necesitaba entender. Necesitaba comprender todo lo que había sucedido en esa historia. Necesitaba saber la verdad, por más dolorosa que fuera. Lo que ella me contó, Javier empezó, con la voz quebrada. Ella no es quien yo pensaba.
La madre que conocí no era la misma que estaba ahí ahora. Y no sé si puedo lidiar con esto, Claudia. Claudia guardó silencio por un momento, reflexionando sobre lo que él había dicho. Javier, tenemos que entender que, por más que nuestra madre haya sido una figura fuerte en nuestras vidas, ella también era humana. Y como cualquier ser humano, tuvo sus elecciones, sus errores y probablemente sus arrepentimientos. Lo importante ahora no es lo que hizo en el pasado, sino lo que nosotros haremos con esto. Esas palabras resonaron en la mente de Javier. ¿Qué iba a hacer con todo eso? ¿Cómo podría lidiar con las sombras del pasado que habían surgido tan inesperadamente? No lo sabía. Y una vez más, lo único que podía hacer era esperar la próxima revelación, la siguiente pieza del rompecabezas que su madre había comenzado a armar sin querer. La conversación con Claudia fue corta, pero fue suficiente para hacer que Javier reflexionara sobre su vida. Se apartó de la mesa y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad afuera. Las luces de la ciudad, normalmente tan reconfortantes, ahora le parecían tan distantes. Se sentía perdido en un mar de dudas e incertidumbres. Al día siguiente, decidió que necesitaba profundizar más. No podía quedarse solo con lo que su madre le había dicho esa noche. Necesitaba descubrir más. Necesitaba entender lo que había sucedido. Y, si fuera necesario, buscaría respuestas donde fuera que pudieran estar. Sabía que el camino por delante sería doloroso y difícil, pero ya no había vuelta atrás. Tenía que descubrir la verdad, incluso si eso significaba confrontar los propios fantasmas de su familia. Pero lo que Javier aún no sabía era que, en su búsqueda de respuestas, comenzaría a desenterrar secretos tan profundos que no solo cambiarían la forma en que veía a su madre, sino también su propia identidad. El destino de Javier estaba a punto de ser moldeado por fuerzas que él nunca imaginó que fueran reales, y el viaje que comenzaría lo llevaría a una verdad mucho mayor de lo que él jamás podría comprender. Javier despertó esa mañana con una sensación incómoda en el estómago. El sol aún estaba bajo en el horizonte, lanzando una luz dorada sobre la ciudad, pero para él no había nada reconfortante en ese día. La revelación de su madre aún pesaba sobre él, y la necesidad de respuestas se estaba convirtiendo en una urgencia insoportable. Sabía que algo no estaba bien, algo mucho más grande que la historia que su madre había comenzado a contarle. Algo que, quizás, podría derribar todo lo que conocía. Se levantó, se vistió rápidamente y salió de casa sin saber exactamente a dónde iría. La decisión de enfrentar el pasado estaba tomada, pero aún no sabía cómo lo haría. Sabía que no podía seguir viviendo con las incertidumbres. Ese silencio que había invadido su casa, su mente, debía ser roto. Necesitaba entenderlo todo. Necesitaba enfrentar lo que fuera que su madre hubiese escondido. Javier no sabía por dónde empezar. No tenía ninguna pista concreta, ningún guía. Pero una cosa sabía: la verdad estaba en algún lugar entre los pedazos desconectados de la historia de su familia. Recordó una antigua caja que su madre siempre había guardado en el fondo del armario de libros, una caja a la que nunca le permitió acercarse. Algo dentro de él, una voz instintiva, le decía que la respuesta que tanto buscaba estaba allí. El problema era que nunca tuvo el valor de abrir esa caja, nunca tuvo la valentía de enfrentar lo que estuviera guardado allí. Pero ahora, con la revelación reciente, sabía que no había vuelta atrás. Javier condujo hasta la casa de su madre, un lugar que ahora le parecía más un mausoleo que un hogar. El edificio, con su exterior desgastado por el tiempo, parecía reflejar el peso de las decisiones que habían sido tomadas dentro de esos muros. Estacionó el coche y, con la llave que ella siempre le había dejado, entró. El olor a madera vieja y polvo lo envolvió al cruzar la puerta. Cada paso que daba por la casa parecía más pesado que el anterior. Su corazón latía más rápido y sus manos sudaban. Se dirigió directamente hacia la oficina de su madre, donde sabía que la caja estaba guardada. El pequeño cuarto, ahora vacío y silencioso, parecía un espacio congelado en el tiempo. Nada había cambiado allí desde que era niño, pero lo que estaba a punto de suceder allí lo cambiaría todo. Abrió el cajón de madera donde la caja estaba escondida.
debajo de montones de papeles antiguos y libros. La caja era sencilla, con una tapa de terciopelo que parecía haber sido tocada 1000 veces. Cuando la abrió, un olor a papel envejecido invadió el aire. Dentro de la caja había varios documentos, cartas antiguas y fotografías, todo cuidadosamente doblado y guardado. Javier pasó los dedos por las páginas amarillentas, intentando encontrar alguna pista, alguna explicación sobre lo que su madre le había dicho. Fue entonces cuando encontró una carta. La escritura era delicada, pero había algo urgente en el tono. La sacó con cuidado y comenzó a leer. Si estás leyendo esto, es porque ha llegado el momento de entender. Lo que voy a decir puede parecer una locura, pero es la verdad. Javier, tienes derecho a saber lo que pasó, aunque eso cambie todo lo que crees saber sobre nuestra familia. Javier tragó saliva. Sus manos temblaban mientras leía. La carta detallaba una historia que nunca hubiera imaginado. Su madre no era solo una mujer que había luchado por construir la vida que tenían. Había tomado decisiones que implicaban sacrificios y alianzas con personas que jamás habría imaginado. Allí, en las palabras de su madre, estaban secretos familiares, de negocios e incluso crímenes pasados. La carta hablaba sobre una sociedad secreta que su madre había formado con un hombre influyente del pasado, alguien vinculado al crimen organizado. Había menciones a acuerdos secretos, dinero sucio y decisiones que habían afectado la vida de muchas personas. Pero lo más sorprendente de todo era el nombre que aparecía entre líneas. Alguien de la propia familia de Javier, alguien a quien él jamás sospecharía. El nombre de su abuelo. Javier se sentó, con la carta aún en sus manos, el peso de esas palabras cayendo sobre él como una avalancha. Ese secreto, que su madre había cargado toda su vida, ahora estaba en sus manos. Había descubierto la verdad, pero la verdad era mucho más compleja de lo que podría haber imaginado. La revelación lo desestabilizó, lo hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre su propia historia. Pero no podía detenerse ahí. Sabía que había más, algo que aún necesitaba entender. ¿Qué más su madre no le había contado? ¿Qué más estaba oculto en las sombras de esta historia que acababa de empezar a desenterrar? Javier se levantó con impulso, decidido a que necesitaba más que eso. Necesitaba confrontar a su madre, mirar a sus ojos y exigir respuestas. La sensación de impotencia, de no saber más quién era abrumadora. Pero algo dentro de él le decía que estaba en el camino correcto. Estaba listo para enfrentar los fantasmas del pasado. No importaba el costo. Tomó el teléfono y llamó al hospital. La voz del recepcionista, con un tono indiferente, le informó que su madre estaba descansando y que no podría verla en ese momento. Pero Javier ya no aceptaría más el silencio. Sabía que estaba a punto de enfrentar una batalla más grande que cualquier otra que hubiese enfrentado antes. Ahora tenía dos opciones: confrontar a su madre y descubrir qué más escondía, o dejar que el peso de la verdad siguiera consumiendo su alma. Pero en el fondo, sabía que no podía huir más. Tenía que saberlo todo. No había vuelta atrás. Y así, en ese momento de decisión, Javier sintió por primera vez que su vida finalmente estaba a punto de comenzar. Había estado prisionero de mentiras y secretos durante tanto tiempo, pero ahora, con la verdad en sus manos, estaba a punto de vivir de una manera completamente diferente. La puerta de su destino se estaba abriendo ante él, y ya no había forma de ignorar lo que estaba por venir. Javier despertó esa mañana con una sensación de peso. El sol ya estaba alto, pero el tiempo parecía detenido en su mente. La carta de su madre seguía a su lado, y lo que estaba escrito en ella lo consumía como fuego ardiente. Pasó la noche en vela, repasando cada palabra, tratando de juntar las piezas de un rompecabezas que nunca supo que existía. A medida que leía una y otra vez, más verdades emergían y más preguntas surgían. ¿Cómo su madre, la mujer que él siempre consideró la más íntegra y valiente que conocía, pudo haberse involucrado en algo tan oscuro? ¿Cómo pudo haberse aliado con personas tan peligrosas y aún así mantenerlo alejado de todo eso? Aún no tenía respuestas, pero sabía que necesitaba confrontarla, aunque eso significara perder todo lo que había creído que era la base de su propia identidad.
Se levantó de la cama, guardó la carta en su bolsillo y, sin dudar, tomó las llaves del coche y se dirigió al hospital. Sabía que tenía que hacer eso. Ya no podía esperar más. Necesitaba hablar con su madre. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo o simplemente apartarse de esa historia para siempre. Pero lo que más lo consumía, lo que lo dejaba completamente desesperado, era el hecho de que aún amaba a su madre, y eso lo hacía vulnerable. Sabía que, en el fondo, ella siempre había sido la mujer más importante de su vida, y ahora estaba a punto de destruir esa imagen, confrontándola con la verdad que ella había mantenido a distancia. Al llegar al hospital, Javier se dio cuenta de que el ambiente era extraño. El mismo ambiente frío y distante que siempre había conocido ahora parecía aún más vacío. Caminó por los pasillos con los ojos fijos, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. No sabía qué esperar, pero sabía que estaba cerca del enfrentamiento final. Cuando entró en la habitación de su madre, ella estaba acostada en la cama, con la mirada cansada y distante. Parecía aún más frágil, como si el peso de los secretos se hubiera reflejado en su cuerpo. Al verlo entrar, hizo un movimiento para sentarse, pero el cansancio la hizo vacilar. Javier, con una expresión firme, se acercó a la cama. «Javier, ¿qué haces aquí tan temprano? Pensé que necesitarías más tiempo para procesar todo», dijo ella, con la voz áspera y débil, tratando de mantener la calma, pero algo en su mirada delataba la ansiedad que sentía. Javier la miró fijamente, como si estuviera buscando una explicación allí. Podía sentir el nudo apretándose en su garganta, pero ya no podía seguir posponiendo lo que necesitaba decir. «Mamá», comenzó, con la voz más baja de lo que hubiera querido. «Leí la carta. Sé lo que hiciste. Sé lo que me escondiste. Y ahora necesito respuestas». La madre de Javier se quedó en silencio unos segundos, como si las palabras de su hijo la hubieran golpeado de una manera más profunda de lo que ella podría haber imaginado. Luego, con un largo suspiro lleno de pesar, finalmente habló. «Sabía que llegaría el día en que descubrirías, Javier. Solo no sabía si sería antes o después de mi muerte», dijo ella, con la voz quebrada. «La verdad es mucho más pesada de lo que puedes imaginar, y no quería que te involucraras en esto. No quería que supieras el dolor que llevo». «Tú me involucraste, mamá», respondió Javier, sintiendo que la rabia surgía como una ola inesperada. «Me escondiste una parte de nuestra historia, una parte de lo que somos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste dejarme en la oscuridad sin prepararme para la verdad?» Su madre bajó la mirada, como si el peso de sus propias decisiones finalmente la estuviera quebrando. Cerró los ojos por un momento, como si intentara encontrar fuerzas dentro de sí misma para enfrentar lo que había estado ocultando durante tanto tiempo. «No sabía qué más hacer, Javier. Fui una mujer joven, perdida, y en ese momento creí que estaba haciendo lo mejor para protegerte. Tomé decisiones equivocadas, alianzas equivocadas, y viví con eso todos los días. Pero nunca, en toda mi vida, quise que supieras esto. Quería que tuvieras una vida normal, sin estas sombras, sin estos fantasmas». Javier sintió su corazón apretarse con esas palabras. Sentía rabia, sí, pero también algo más complejo. Sentía pena, compasión, pero eso no lo hacía olvidar el dolor de la traición. Ella le había quitado la oportunidad de tener una vida sin este peso. Sabía que el dolor de todo eso aún estaba solo comenzando, y no sabía cómo manejar lo que aún estaba por venir. «Mamá, yo no sé qué hacer con esto», dijo con la voz temblorosa. «No sé cómo puedo seguir viéndote de la misma manera. Todo lo que pensaba que sabía sobre ti, todo se derrumbó». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas y le dio una sonrisa triste. «Te entiendo, Javier. Tienes razón en sentir rabia, en sentirte perdido. Sé que fui egoísta, pero también tienes que entender que fue un intento por protegerte, por darte una vida mejor. Tal vez lo hice de la manera equivocada. Tal vez destruí todo lo que construimos, pero lo hice porque no sabía otra forma. Te amé con todo mi corazón, y eso fue lo que me llevó a tomar estas decisiones, aunque me costaran».
Javier miró a su madre y vio no solo a una mujer culpable, sino también a una mujer que cargaba con el peso de sus propias decisiones. Y, por más que quisiera odiarla en ese momento, sabía que aún había amor allí. ¿Pero qué haría con ese amor? ¿Cómo podría reconectar con ella, sabiendo lo que sabía ahora? No sé qué hacer con esto, pero no puedo simplemente ignorar lo que hiciste, dijo, con la voz quebrada, pero con una determinación que no sabía que tenía. No puedo dejar todo esto atrás sin entenderlo completamente. Tengo que seguir adelante, mamá, y eso significa que necesito enfrentar la verdad. Respiró hondo, sintiendo que la presión en su pecho se aliviaba un poco, pero no completamente. Sabía que la respuesta que buscaba no estaba solo en esa habitación. Había más que descubrir, más que entender. Y estaba listo para buscar las respuestas, aunque eso significara destruir las últimas ilusiones que tenía sobre su vida y su madre. La verdad había sido revelada, pero las consecuencias aún estaban por venir. Javier sabía que su camino por delante sería largo y doloroso. Aún necesitaba hacer más preguntas, aún necesitaba resolver lo que quedaba dentro de sí mismo. Pero una cosa sabía, ya no podría huir de la verdad, y por más difícil que fuera, estaba listo para enfrentarla. Javier salió de la habitación de su madre con una sensación de vacío profundo, más fuerte que el dolor de la revelación. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero lo que más lo consumía en ese momento era el silencio interior. Durante tanto tiempo había buscado respuestas, intentado entender lo que se escondía detrás de las decisiones de su madre, de esas mentiras y secretos. Ahora tenía las respuestas, pero ¿qué hacer con ellas? Mientras caminaba por el pasillo del hospital, con los pasos pesados como si cada uno fuera un peso en su alma, reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. La verdad había sido dolorosa, más de lo que imaginaba, pero al mismo tiempo había algo liberador en todo eso. No era la respuesta que quería, pero era la respuesta que necesitaba. Se sentó en la sala de espera, con la mirada fija en la pared frente a él. ¿Qué sentía ahora? Rabia, desilusión, pero, más que nada, sentía algo nuevo, liberación. El dolor de haber sido engañado, de haber estado alejado de la verdad, comenzaba a transformarse en algo más profundo. Recordó las palabras de Claudia, su hermana, y su propia percepción de que, por más dolorosa que fuera la verdad, ahora representaba el punto de partida para algo nuevo. La mente de Javier era un torbellino de emociones y pensamientos. Recordaba los momentos en los que la vida parecía más simple, cuando creía que los problemas podían resolverse con esfuerzo y dedicación. Pero ahora sabía que la vida era mucho más compleja. Sabía que no sería el mismo Javier, el que buscaba respuestas fáciles o soluciones rápidas. Había enfrentado una verdad que lo cambió todo, no solo sobre su madre, sino también sobre él mismo. La vida de Javier había sido construida sobre pilares sólidos, o al menos eso pensaba. Su identidad estaba fuertemente ligada a la imagen de su madre, a lo que ella representaba para él. Pero ahora, con los secretos revelados, se veía obligado a reconstruir su identidad de una forma que jamás imaginó. Y la pregunta que rondaba en su mente era, ¿quién sería ahora? ¿Qué haría con todo lo que sabía? Con un suspiro profundo, se levantó de la silla y, al salir por la puerta del hospital, sintió la brisa fría de la noche en su rostro. Era como si esa brisa fuera una metáfora de su jornada. Todo lo que había pasado lo había preparado para enfrentar lo que venía. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que el camino sería solitario y arduo. El momento de enfrentar a su madre, de escuchar sus palabras y finalmente desenterrar los secretos que habían estado enterrados durante tanto tiempo, era solo el principio. Sabía que tendría que lidiar con las consecuencias de la verdad. No solo las consecuencias de su madre, sino también las suyas propias, pues ahora sabía que el mayor desafío no sería lo que su madre hizo o dejó de hacer, sino lo que él haría con la verdad que poseía. Y lo más importante, sabía que tendría que perdonarse a sí mismo. El odio y el resentimiento que inicialmente sintió por su madre podían haber sido una reacción normal, pero ahora entendía que esa rabia no resolvería nada. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido, para aceptar que,
por más dolorosa que fuera, la verdad lo haría más fuerte. Necesitaba encontrar paz dentro de sí. Lo que Javier aún no sabía era que la jornada que había comenzado esa noche lo llevaría a lugares que jamás imaginó. Apenas había comenzado a entender cuánto las mentiras y los secretos habían moldeado su visión del mundo. Ahora necesitaba enfrentar las consecuencias, aprender a aceptar quién realmente era y, lo más importante, entender que la verdadera fuerza no viene de evitar el dolor, sino de enfrentarlo de frente. En los días siguientes, Javier se aisló del mundo. Hizo un balance de todo lo que había aprendido, de las palabras de su madre, del dolor que ella cargaba y de la forma en que él mismo lidiaba con la verdad. Ya no había espacio para las mentiras. Entendió que al igual que su madre, él también tendría que lidiar con las consecuencias de sus decisiones, y que por más difícil que fuera, ya no podría vivir a la sombra de una vida que no era la suya. Sabía que no sería fácil, pero ya no estaba dispuesto a vivir según los estándares que otros imponían. Necesitaba reinventarse, aprender a vivir con la verdad que ahora llevaba dentro de sí. Y eso significaba que tendría que crear su propia historia, basada en lo que ahora sabía que era real. ¿Qué opinas de esta jornada que Javier vivió? ¿Cómo crees que enfrentaría el dolor de la revelación y la verdad que su madre guardó por tanto tiempo? Escribe tu opinión en los comentarios abajo. Queremos saber qué piensas. Y si aún no te has suscrito al canal, no pierdas más tiempo. Suscríbete ahora para seguir más historias emocionantes como esta, donde la verdad es revelada y las personas se enfrentan con sus propios fantasmas. No olvides darles me gusta y activar la campanita para estar al tanto de todas nuestras nuevas publicaciones. Hasta el próximo video.